Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de la Torá y las ciencias, la unificación, nuestro proyecto de unificación y retorno de las ciencias hacia los espacios de meditación, espiritualidad y religiosidad. En esta vez queremos completar un poco el estudio de el Jardín del Edén en cuanto a una visión un poco más global, no solo ya del Edén, sino de los diferentes desastres que ha tenido el ser humano. Y más allá de eso, no de los desastres que ha tenido. Como siempre, es nuestra intención de revisar esos conceptos, esa forma de acercarnos a la escritura, para que podamos visualizar lo que está escrito más allá del tiempo, ¿no? Y que más bien quitando el elemento del tiempo, al quitarle el elemento del tiempo, podamos interpretar la escritura como un espejo de nuestra interioridad. Es decir, lo que está relatando en la Biblia no debemos tomarlo como eventos que ocurrieron hace miles de años atrás y que esas historias no nos sirvan únicamente como ejemplo de lo que tenemos o no tenemos que hacer, sino que es más, que esas mismas historias la vivamos cada una de ellas en nuestra interioridad para poder aprovecharlas, para poder entender que lo que está escrito ahí es una estructura ligada a nuestro proceso de desarrollo. Entonces, relacionado con estas catástrofes, las diferentes catástrofes que el hombre ha enfrentado, los abordaremos en estos grandes grupos que ya conocemos. Por ejemplo, en el libro del Génesis, o lo que comúnmente en hebreo se conoce como Bereshit, en el principio, ¿no? La primera crisis de la historia de la humanidad es la expulsión del hombre del jardín del Edén, como consecuencia del pecado de Adán y Jabá. Bueno, primero, ¿qué es el jardín del Edén? Hemos estado hablando acerca de un lugar, aparente lugar en donde estaba la primera parejita, Adán y Eva, y en ese lugar hablaban con el Creador. ¿Qué significa que hablaban con el Creador? Estaban en un estado de comunión directa con Él. Y cuando vimos que hay ciertos ríos en el jardín y hay árboles especiales en el jardín, estos ríos, estos árboles, este jardín es un poco fuera de de lo que conocemos como jardín aquí. Es decir, no es un jardín que tenemos que ubicarlo aquí en la tierra, sino es un jardín especial, particular de la espiritualidad, relacionado con la espiritualidad. Inclusive si nosotros vemos, déjeme buscar el texto en donde está el Edén. En el Edén hay un salmo que se refiere al jardín, al Edén. El salmo es el Salmo 36:8. Si podemos ver en el Salmo 36:8, veamos qué dice la Escritura en el Salmo 36:8. Y vamos a buscarlo. Salmo 36:8. Veamos. Salmos 36:8. Aquí dice,
desde el 36:7. Dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Veamos qué palabra está utilizada para las delicias. Y curiosamente habla del río de tus delicias. Entonces, si tenemos el programa con las Biblias y las referencias hacia las palabras en hebreo utilizadas para estos escritos, entonces, como en este caso yo le puedo poner, y la palabra delicias, ¿sí?, es la palabra Edén. ¿Sí? ¿Qué es Edén? Edén es las delicias y significa placer, deleite, delicadeza, delicia. Entonces, cuando el salmista está hablando de, dice, embriagarse de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, como dijimos hace un momento, del río de tus delicias, es la misma palabra Edén. La misma palabra Edén que está utilizada en el libro de Génesis. Entonces vamos, por ejemplo, a ver, cuando el Creador le pone a Adán, le dice, perdón, ¿qué verso es? ¿En dónde está? Veamos en dónde está el Edén. En el inicio de la escritura, cuando dice, y el Creador formó un jardín. Puso un jardín en Edén. Esto es en Génesis 2:8. En Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios había plantado un huerto, Gan, en Edén. ¿Qué es Edén? ¿Sí? No es un lugar. ¿Sí, no? Dice, el Edén es la misma palabra delicias. ¿No? ¿Y dónde lo había plantado? Al oriente. ¿Qué significa que lo plantó al oriente? El problema es de que cuando otra vez nosotros relacionamos la escritura a este nivel físico y le dejamos como un cuento, una historia, relato de lo que ocurrió, en este caso hace 6,000 años, ¿cómo podemos encontrar este lugar si nos dice simplemente que fue plantado en Edén al oriente? ¿Al oriente de qué? Cuando vemos el oriente decíamos es Kedem, ¿sí? Y Kedem significa antigüedad, antiguo, antes de, eterno, lado oriental, pasado, desde el principio, siglo, sureste, tiempos antiguos. Entonces, el jardín del Edén, ¿en dónde estaba? El jardín del Edén estaba en la antigüedad. ¿Ah? O también, ahí dice eterno, en la eternidad del Creador, ¿no es cierto? Es decir, esto que está relatando el Génesis es antes de que el hombre apareciese aquí en la tierra. El hombre como tal. ¿Qué éramos o qué somos antes de estar en este cuerpo? Antes de estar en este cuerpo somos almas, ¿no es cierto? Porque ¿qué somos? ¿Somos cuerpos con almas o almas con cuerpo? Somos almas con cuerpo. Y cuando estamos aquí en la tierra, el alma se une, se junta al cuerpo para realizar el trabajo que hemos venido a realizar aquí en la tierra. Pero mientras tanto, no somos de aquí. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Entonces, este huerto, cuando habla del huerto, habla de las delicias. Lamentablemente aquí, por ejemplo, aparece esta palabra como que fuera simplemente una región.
pero es la misma palabra Edén que estamos hablando del libro de los Salmos. Otra vez decíamos el Salmo, Salmos 36, 8. El Salmos 36, 8, nuevamente, es la misma palabra delicias. Entonces, ¿cuáles son las delicias? Las delicias están en su presencia. Dice, en tu presencia hay delicias para siempre. Entonces, este relato, el relato del Génesis, es un relato de nuestro inicio. Desde luego, la Biblia lo confirma, no somos de aquí. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Eso qué significa? Entonces, que cuando fuimos formados, no es cuando aparecimos en el vientre de nuestra madre. Esa es solamente nuestra manifestación física, ese es solamente nuestro estuche. Ese es solo el aparecimiento aquí en este mundo. Entonces, cuando estamos hablando de el libro de Génesis, de la primera parte, entonces, la expulsión del Adán, la expulsión del hombre del jardín del Edén, como una consecuencia del error, del pecado cometido por Adán y Eva, ¿de dónde salimos entonces? En ese momento estábamos en la presencia del Creador. Y el jardín del Edén, por lo tanto, es allí. Por eso es que Adán, debemos entender como humanidad, no como el primer hombre, sino la humanidad, hablaba con el Creador. ¿Pero por qué aparece como que fuera un solo hombre? Porque en su presencia hay armonía. Porque en su presencia, cuando no hemos pecado, todos estamos juntos. Todos somos uno. Y el final tiene que interconectarse con el principio. Si el final es llegar a ser uno, entonces el principio también fue que éramos uno con el Padre, inclusive, con el Creador. Por eso es que aparece simbólicamente como que fuera una sola persona. Y bueno, luego, esta fue la expulsión del jardín del Edén, la caída de arriba. Es la historia del jardín del Edén y luego el diluvio. El diluvio, que es un holocausto que aniquiló a toda la humanidad. Acuérdense que cuando leemos el famoso diluvio aparece, dice que el Creador se arrepintió de haber hecho al hombre y quiso exterminar, como de hecho exterminó a toda la humanidad, excepto 8 personas. Y toda vida terrestre. Aquí tenemos que tener cuidado en la interpretación, ¿no? Y dice, y toda vida terrestre, ¿sí? Excepto aquellos que sobrevivieron en el arca de Noé o Noah. ¿Por qué el Creador quiso exterminar todos los animales y toda la vida de la tierra? ¿Y por qué no de los mares? ¿Por qué esa discriminación? Si regresamos nuevamente a nuestra estructura para lograr entender esta parte, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que debemos nosotros encontrar en esto? Déjenme ver si es que puedo encontrar el documento. Un momento. Vamos a... Entonces, vamos hacia el documento que hemos estado analizando. Cuando observamos la estructura del árbol de la vida, entonces aquí en la destrucción del diluvio, el Creador dice que quería exterminar todo
toda la vida de la tierra. Entonces, en este caso, la vida que iba a exterminar se refiere a esta parte. Lo que hemos estado estudiando, ¿no? A esto le conocemos como tierra. Entonces, extermina toda la vida de aquí de la tierra, aunque se salvan 8 personas. Esta es la historia de Noé. La historia de el jardín del Edén es en realidad la historia cuando estuvimos aquí en la comunión del Padre. ¿Sí? Éramos uno. Cuando estamos a este nivel, ya somos uno, toda la humanidad y el Creador en un solo lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Después del jardín del Edén caemos a la tierra y luego el Creador dice, exterminaré toda la tierra. ¿Cierto? ¿Qué significa exterminaré toda la tierra? Traeré la vida de toda la tierra es esto. ¿Sí? Desde luego que no murió toda la tierra, sino que mueren todos los animalitos y todas las personas, menos 8 personas. Las 8 personas se salvan como para reconstruir otra vez toda esta tierra. Entonces, cuando se reconstruye toda esta tierra, estamos en el inicio de una nueva etapa. Aquí termina, es el final, el segundo desastre del hombre o de la humanidad. Bien, entonces sigamos con nuestro documento. Bien, ¿y cuál es la tercera? El tercer desastre es la dispersión de la humanidad hacia todos los confines de la tierra a través del colapso de la Torre de Babel. ¿Qué ocurre aquí? Y vamos a nombrar y vamos a decir que inclusive esta parte desde la dispersión de la Torre de Babel, en la Torre de Babel se dispersan un pueblo y se hacen diferentes pueblos. Y naturalmente que los diferentes pueblos adoptan nuevos lenguajes. Pero todo esto es también la historia de nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque en nuestra interioridad son lo que se constituyen pueblos y naciones. Veamos, nuevamente regresamos a nuestro documento. Vamos. Siempre estaremos manejando esto. En nuestra interioridad, aquí, ¿sí? En esta parte llamada tierra, se construye una torre. Nuevamente, las figuras que hemos estado hablando, que hemos estado construyendo, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la primera que hay que construir? La primera figura que hay que construir es un triángulo. ¿Qué significa triángulo? Una evolución, un desarrollo. El hombre quiso alcanzar la cúspide, fíjense aquí, ¿no? Alcanzar el cielo desde aquí, ¿sí? Llegar hasta acá, pero por sus propios méritos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la historia esta de aquí? Es la historia de los gigantes. ¿Quién es un gigante? Como el gigante Goliat. Por ejemplo, póngame en uno, ¿no? Y quería humillar a todo el mundo. Entonces, la historia del hombre, es decir, de nosotros, es que yo puedo solito. Al inicio, cuando estamos construyendo nuestro ego, ¿sí? Nos creemos invencibles. Y al creernos invencibles, entonces creemos que podemos llegar hacia arriba por nuestro propio esfuerzo.
Pero la cúspide, el alcanzar cuando estamos construyendo aquí, el mismo creador se encarga de dispersarnos. Entonces, en realidad, a este pueblo que dice, y eran uno en ese tiempo, a este pueblo que era uno, le dispersa en cuántas naciones. Se dispersan las lenguas, aparecen 70 naciones. ¿Por qué 70? Porque aquí hay 7 aspectos en nuestra interioridad, 7 aspectos emocionales. En la tierra aparecen 70 naciones, pero siguen siendo historias simbólicas de nuestra interioridad. Entonces, los grandes desastres, como dijimos hasta aquí, hay 3. 3 sería la expulsión del jardín del Edén. Es esta, la expulsión del jardín del Edén, que estábamos aquí. La expulsión del jardín del Edén. El hombre tiene que salir de aquí, ¿a dónde? A labrar la tierra. Dice, trabajarás con el sudor de tu frente. ¿Qué hay que trabajar? Trabajar la tierra. Entonces, cae del cielo a la tierra. Bien. El segundo desastre de la humanidad es la gran inundación, el diluvio en la tierra, en donde se mueren todos los animales y todas las bestias de la tierra. No se mueren los animales del mar, se mueren solo los animales de la tierra, ¿no es cierto? Y entonces solo se salvan 8. Ese es el segundo desastre. Y el tercer desastre es la construcción de la Torre de Babel. Y al construir la Torre de Babel, el creador se da cuenta de que el hombre va a llegar al cielo y dice, bajaré pues y confundiré las lenguas para que dejen de construir. Fíjense, ahí hemos de analizar a su debido tiempo las consecuencias de esto. ¿Cómo es que el creador decide bajar a destruir las lenguas para que ellos dejen de construir? Si nosotros nos tuviéramos cómo poner en el pensamiento del creador, yo no me tomaría la molestia de bajar a destruir las lenguas, si no les hubiera dejado a que sigan construyendo. Pero entonces, en realidad, la historia contiene una historia interna. Eso sería el tercer desastre. Y ahora, ¿cuál es el cuarto desastre? Y el cuarto desastre es la esclavitud del pueblo de Israel y su subsecuente éxodo de Egipto. La esclavitud de Egipto y el éxodo tienen la intención de capacitar al pueblo para alcanzar las alturas a las que llegaron. ¿Qué ocurre? En realidad, tenemos que nuevamente entrarnos a seguir este mismo concepto que estamos hablando nuevamente aquí, porque es todo lo que habla la Biblia. Entonces, cuando entramos a la tierra, aparece un personaje, y aquí aparecen los patriarcas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Dice que Jacob entró a la tierra, primero su nieto, José, entra en Egipto. Y ahora, este Egipto es este mismo útero, nuestra interioridad, en donde entra Jacob. Podríamos quizás subdividirle aquí y decir que Egipto, ya un poco más elaborado, ¿sí? Es esta parte, en donde se encuentran nuestras vísceras, ¿no es cierto? Jacob, vamos a dibujar los personajes. Los personajes comienzan a aparecer aquí. Primero es Abraham, ¿sí? Después es Isaac. Y después es Jacob, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tiene su hijo y su hijo ingresa en Egipto y después el mismo
el mismo Jacob ingresa a Egipto. Ingresan aquí en Egipto, ¿sí? Y con él ingresaron también ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas en total ingresaron en Egipto? Si nos recordamos, fueron 70 personas, ¿no es cierto? Son 70 personas las que ingresaron a Egipto. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Esto es como el embarazo. Esto es como el embarazo que se produce o la fertilización que Jacob cuando ingresa en Egipto, la escritura dice, y pasó 17 años en Egipto y vivió 17 años en Egipto. Cuando nosotros vemos 17, 17, ¿a qué corresponde? 17 corresponde a Tov. Tov es bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en el trabajo de nuestra interioridad, es como cuando se une una pareja, ¿no? Cuando una pareja se une y tienen relaciones en su noche de bodas, ese es el mejor momento. Llega el éxtasis y en el éxtasis ingresa Jacob y fertiliza el útero que es Egipto, ¿cierto? Y cuando fertiliza el útero, aquí estas 70 personas se convierten en el pueblo de Israel, que cuando salieron ya muchas personas, ¿no? Entonces, aquí se produce la formación ya del pueblo de Israel como una nación. Es decir, aquí a través de una restricción, porque eso es lo que ocurre. Cuando nosotros somos concebidos e ingresamos a la restricción y tenemos que pasar restringidos durante 9 meses en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? ¿Pero para qué? ¿Para qué estamos restringidos? Estamos restringidos para formarnos. Entonces, este es el proceso de la formación del pueblo de Israel. Ahora, este desastre que es la esclavitud, que le estamos asociando aquí en esta parte, la esclavitud, esta restricción se convierte en esclavitud por la esclavitud del faraón. Y de aquí el pueblo tiene que salir. Entonces, ¿cuándo sale? ¿Por dónde sale? Cuando sale, tiene que salir por aquí, ¿no es cierto? Tiene que salir. ¿A dónde? Tiene que salir a la tierra de Israel. La tierra de Israel, la tierra que fluye leche y miel, es esta de acá. ¿Sí? Entonces estamos en continuo descenso. Estamos en un continuo descenso, pero cuando descendemos, el descenso es en aras de un ascenso. Cuando descendemos hacia la tierra de Israel y conquistamos la tierra de Israel, allí vamos a ascender, porque de todas maneras sabemos, como ya hemos dicho, que el final está interconectado con el principio. ¿Sí? Cuando conquistamos la tierra de Israel, estamos ascendiendo. Cuando descendemos hacia lo más profundo, porque estamos naciendo, y este nacimiento desde aquí, desde Egipto, hacia la tierra de Israel, fue un periplo de 40 años que tenía que pasar por el Sinaí y la recepción de la Torá. Bueno, esto a grandes rasgos. Luego, entonces, sigamos con nuestro análisis. Cuando hablamos, en realidad, de la Torre de Babel, que es el tercer desastre que habíamos mencionado,
Y ahora vamos hacia el Éxodo. Desde aquí, desde la Torre de Babel, lo que ocurre en la Torre de Babel, ¿qué es? El colapso de las lenguas, ¿no es cierto? ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a la recepción de la Torá. Y la recepción de la Torá es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, aquí. Y se planta frente al monte Sinaí y recibe la Torá. Entonces, ¿qué es la Torá? La Torá es el verbo, la Torá es el habla. Pero mucho tiempo después, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió 50 días después de la Pascua? 50 días después de la muerte en un madero de Yeshua. ¿Sí? Descienden lenguas repartidas como de fuego. Y entonces los 120 que estaban reunidos comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, dice, ¿no? Y eso significa que es la rectificación de la dispersión de las lenguas. La dispersión de las lenguas que fueron dispersadas al cuando estaban construyendo la torre de Babel. De hecho, cuando hablamos de Babel, Babel es, hubiera sido interesante, déjenme ver si le escribimos en este mismo documento. Vamos a escribir Babel, aquí, la torre de Babel. Si escribimos Babel en hebreo, Babel se escribe así. Y lo vamos a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Babel. ¿Sí? Babel es dos letras Bet y una Lamed. Pero ya habíamos visto nosotros qué significa esto. ¿A qué letras nos recuerda estas dos letras de aquí? Justo de la clase pasada. En realidad, cuando nosotros vemos en la estructura de la clase pasada, ¿sí? Babel significa la confusión del corazón. ¿Qué significa la confusión del corazón? La confusión del corazón es que el corazón está confundido. ¿Ah? Como vemos aquí, ¿qué está confundido? Nosotros podemos observar, si somos cuidadosos, que el orden de estas dos letras está invertido. ¿No es cierto? Las dos letras están invertidas. ¿Qué significa que el corazón está al revés? ¿Qué significa la confusión? ¿Qué significa Babel? Que las letras que constituyen o que forman nuestro corazón está mal constituido y que hay que reordenarlo. Ese es un principio dentro de la Torá. Dentro de la Torá tenemos que utilizar esta como una herramienta, la herramienta de la reordenación de las letras. Por eso estudiamos la Torá en hebreo, porque en la Torá en hebreo estas palabras tienen este sentido. No es que simplemente es una torre de Babel. La torre de Babel significa que es el corazón al revés, ¿no? Las letras están al revés. Y entonces, si es que las letras están al revés, tenemos que ordenarlas. Bien. Entonces, cuando seguimos el análisis, analicemos un poquito lo que
ocurre en cada uno de estas catástrofes. En el paraíso perdido. En el paraíso perdido, Adán y Jabá, o Adán y Eva, eran uno. ¿Cómo es que eran uno? En realidad, eran uno ellos y eran uno con el Creador. Y esto sabemos, como hemos visto en nuestro verso de Génesis 5, de Génesis 5:2, ¿cierto? Génesis 5:2 dice, bueno, desde el 5:1, y este es el libro de la descendencia de Adán, y como dato curioso, vamos a comparar lo que vimos en una clase pasada de la palabra que fue utilizada cuando dice estas son las generaciones de los cielos y la tierra, ¿no? Estas son las generaciones y simplemente en una de las versiones decía esta es la historia de los cielos y la tierra. La palabra utilizada para generaciones, inclusive aquí también es la misma, Toledad. Y es por el sentido de que está hablando de que las generaciones que tenemos que construir es en nuestra propia interioridad. Entonces dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Por qué decimos que el hombre significa Adán? Aquí está puesto el hombre en sentido de la humanidad. Pero ¿por qué significa Adán? Nosotros vemos en esta otra versión, o inclusive en la parte hebrea, está hablando de Adán. La palabra utilizada aquí es Adán. El día en que creó Dios al hombre, otra vez, Adán. ¿Sí? Adán, a la semejanza de Dios lo hizo. Ahora, varón y hembra. Entonces, varón y hembra ya son Sacar y Nequeba. Dice, varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, ¿no? El valor de ellos Adán. Cuando está hablando de la creación del hombre o la creación del género humano, de la familia humana, este sentido significa que hay dos partes constitutivas de la interioridad del hombre, en general, la parte varón y la parte hembra. En otras palabras, todo lo que habla el jardín del Edén está hablando de una constitución de nuestra propia, perdón, no los había estado compartiendo. Cuando estamos hablando aquí de el Génesis, ¿no? Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones, hablábamos que era Toldot, y aquí dice, el día que creó Dios al hombre, que es Adán, a la semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió, ¿no es cierto? Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Eso significa que la constitución del ser humano es dual. Hay dos partes que constituyen el hombre o que constituye el alma del hombre. Y es lo que estamos viendo continuamente con este gráfico. Tenemos una parte superior llamada varón, ¿ya? Y una parte inferior llamada mujer. ¿Sí? Varón y hembra los creó. Entonces esto sería varón arriba y esto sería mujer. ¿Ya? Cuando habla la escritura de que a estos dos les puso el nombre, aquí le vamos a poner así, a estos dos les puso el nombre Adán, a estos dos, ¿no? Entonces, aquí sería Adán. Adán es la constitución total del ser humano, entre varón y hembra. A eso se le conoce como Adán. Bien. Entonces,
Seguimos con el análisis de este documento. Y Adán y Eva eran uno. Entonces, ¿qué ocurre en la primera catástrofe? En la primera catástrofe, el hombre pierde su sueño o pierde un sueño. ¿Y qué es lo que en realidad ocurre? Si nos damos cuenta, recordemos, cuando el creador va a formar al Adán, dice a Eva, perdón, cuando va a formar a Eva porque se da cuenta, dice, no es bueno que el hombre esté solo, se da cuenta de que hace falta algo más y va a crear a la mujer. Dice que le hizo caer al Adán un sueño profundo. Eso conocemos toda la historia, ¿no es cierto? Pero nunca se cita, nunca se asegura que el Adán fue despertado. Se asume, pero en realidad no aparece. Es decir, ¿qué ocurre desde el punto de vista hebreo? Que el hombre cae en un sueño. El hombre cae en un sueño. El sueño es símbolo de la noche, el símbolo es sueño del exilio. Entonces, en ese momento, cuando le hace caer al hombre un sueño, en realidad ya está poniéndole al hombre un espacio diferente. Ya lo está separando de la presencia de él. Es el inicio de la separación. Allí el hombre entra en un sueño profundo. Y cuando se despierta, nosotros no vemos que haya un despertar hasta que aparece un verso en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, era el libro de Romanos 3:11. Entonces veamos, en Romanos 3:11, que vamos a buscarle, Romanos 3:11 dice, perdón, no es esta. Hay un verso, tal vez escribí mal, un segundito a ver si estoy, no, Romanos 13:11. En Romanos 13:11 dice, y haced esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Por qué dice de despertarnos del sueño? Y es hora de despertarnos del sueño. ¿Qué sueño? ¿En qué sueño estamos? El sueño que nos puso el Creador desde el inicio. Nos puso en un sueño y estamos todavía en ese sueño, y en ese sueño es en que nos separa a la parte femenina y nos pone frente a frente. Y seguimos en ese sueño, pero ya es hora de despertarnos del sueño y entrar a la realidad divina. Es decir, ¿cuándo estamos en sueño? Cuando estamos aquí abajo. Este mundo en el que vivimos, que parece nuestra realidad, no es nuestra realidad. Este mundo aquí no nos pertenece. Este es el sueño. ¿A dónde tenemos que volver? Tenemos que volver a nuestra realidad divina, la realidad divina que es en el Edén, en sus delicias para siempre. Es decir, cuando dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Allá es en donde tenemos que volver. Entonces, hay ángeles o querubines resguardando el sendero del árbol de la vida. Este árbol de la vida era, o este jardín del Edén, era nuestra realidad antes. Y ahora cuando hemos descendido, estamos en la realidad de este mundo. Por lo tanto, el sendero del árbol de la vida o el jardín del Edén es nuestra utopía. Es nuestra realidad utópica que soñamos aquí en esta realidad. Es decir, ¿se acuerda que dijimos que no somos nuestra ciudadanía no es de este mundo?
Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero ese es como un sueño ahora que estamos aquí, pero es un sueño que estamos soñando, mientras estamos soñando aquí, mientras estamos dormidos en la tierra. Aparece una paradoja. Cuando estábamos en la presencia del Creador, estábamos en el día. Y el Creador nos hizo caer en un profundo sueño y ahora estamos soñando aquí, en esta realidad. Es decir, esta realidad que vivimos no es nuestra realidad. Estamos soñando. Pero ¿dónde tenemos que regresar? Tenemos que regresar a una realidad que por ahora es utópica. ¿Qué significa utópica? Inalcanzable, porque es difícil. Pero ¿cómo se transforma esta utopía? Esta utopía se transforma por el caminar, por el sendero, por el camino, la verdad y la vida. O por la luz, o comiendo el pan de vida, o haciendo que en nuestra interioridad corran ríos de agua viva. Entonces, antes de la expulsión del Edén, nuestro mundo no estaba dentro de la realidad conocida y no había ningún camino desde el jardín del Edén hasta este mundo. Cuando nos ponen los querubines, se rompe ese camino entre el jardín del Edén y este mundo, ¿no? Y en ese tiempo, allí todavía no hay, no estábamos en la tierra, ¿no es cierto? Y por eso dice, no había planta del campo, ninguna planta estaba todavía en la tierra. Nuestra presente realidad no existía porque la conciencia del hombre todavía no había accedido a ella. Es decir, ¿por qué bajamos a este mundo? Porque en realidad tenemos que crear conciencia. Es decir, estábamos viviendo en el jardín del Edén, en la presencia del Creador, pero en realidad tenemos que crear una conciencia, ¿sí?, para poder acceder nuevamente al jardín del Edén. Después del pecado primordial y de que Adán y Javá fueron exiliados del Edén, la imagen se invierte. El Gan Eden, el jardín del Edén, se transforma en una teoría, porque ahora para nosotros esa no es nuestra realidad, porque estamos viviendo aquí, en esta realidad que necesitamos que nos pinchen, ¿no es cierto?, para saber que estamos aquí. ¿Sí? Y lo que conocemos como el Edén es la teoría, porque no es real, se invierten los papeles. Es decir, estamos viviendo algo aquí que parece nuestra realidad. Y entonces en este mundo es ahora nuestro estado de realidad. Antes del pecado de Adán, la realidad estaba 14 niveles por encima de lo que está hoy. La realidad habitada por Adán y Javá permanece más allá del alcance de nuestras manos. Y es por eso, cuando decimos que por ahora está más allá del alcance de nuestras manos, nuestra mano en hebreo es yad. Yad, y yad vale 14. Curiosamente, este valor corresponde también a un nombre. Si alguien me puede ayudar, ¿no? Bueno. ¿Cuál nombre? ¿Ah? ¿Cuál nombre? El número 14. El número 14 corresponde a algo. Pero bueno, por ahora... A David. No, a ver. David es... David. Dalet, 6 y 6, 12 y 4, 16. No, perdón. ¿Qué estoy diciendo? David. A ver, Dalet, Baf, Dalet, Baf. Sí, es 16, ¿no? Bueno, déjenme revisarlo luego. Pero la mano, nuestra mano vale 14 y dice que esta realidad está más allá del alcance de nuestras manos. ¿Por qué? Porque para alcanzar esta realidad necesitamos el conocimiento.
Y justamente el conocimiento es Yadá, cuando dice, y Adán conoció a Eva, su mujer. Adán conoció a Java, su mujer. Se emplea la palabra Yadá. Yadá tiene estas mismas letras, estas dos letras, ¿sí? Yud y Dalet, Yud y Dalet, ¿sí? Yud y Dalet de esta letra. ¿Y a qué añadimos a la mano para tener conocimiento? ¿De acuerdo? Con nuestra mano recibimos la luz, pero para procesar esta luz, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Con la mano Yad recibimos la luz, ¿sí? Pero necesitamos crear un ojo en nuestra interioridad para crear el conocimiento. Entonces, cuando está hablando la escritura de y Adán conoció a Eva, su mujer, está hablando de ese inicio que necesitamos juntar nuestras dos entidades para que desde arriba Adán comience a labrar la tierra. El conocimiento, conocer, juntarse varón con mujer para comenzar a procrear, a crear frutos. ¿Cierto? Y eso estaría a nuestro alcance cuando aparece el conocimiento. Cuando aparece el conocimiento, que es el ojo que comenzamos a formar, el ojo interno nuestro. Hoy, la utopía es considerada un ideal teórico, como dijimos. Esta utopía que es llegar a alcanzar los altos grados espirituales. Pero este ideal en verdad existió en el pasado. Es decir, ya vivimos ese pasado en la forma del jardín del Edén. Razón por la cual continúa jugando un rol muy importante en nuestro presente estado de conciencia. Es decir, esa realidad pasada está embebida, está metida en nuestra interioridad para provocarnos ese impulso del retorno. Es lo mismo, cuando nosotros nos vamos de aquí a otro país, siempre va a haber algo aquí que me hace pensar en que tengo que volver. Siempre hay un pensamiento que me impulsa que tengo que regresar. Entonces es lo mismo. Estuvimos antes en el Edén, ahora estamos acá, pero eso que por ahora parece teórico está embebido en nuestra interioridad y debe impulsarnos al retorno, aún sabiendo que por ahora le vemos como una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía es algo irrealizable, inalcanzable. Es un ideal, ¿no? Pero esa es nuestra meta, la meta que tenemos que alcanzar, y no por ser imposible, no debemos dejar de alcanzarlo. Aunque vivimos en este mundo, no somos de aquí, como dijimos. Todos fuimos exiliados del paraíso. Pero no podemos permitirnos caer en la nostálgica divagación y vivir en un estado de sueño, como dijimos, ¿no? Por eso Pablo nos invita y dice, ya es hora de despertarnos de este sueño. Más bien tenemos que actuar en la realidad como es ahora, donde nos encontramos ahora. Dios lo envió del jardín del Edén para cultivar la tierra de la cual fue formado. Es decir, nosotros que fuimos formados de la tierra, dice, y estábamos en el jardín del Edén, nos envió desde el jardín para cultivar esta tierra de la cual fuimos tomados. Esta es nuestra rectificación. La rectificación es volver a esta tierra para trabajarla, para cultivarla. Todos comenzamos nuestra vida con expulsión del paraíso.
Esto simboliza muchos estados psicológicos nuestros. Yo me atrevo a decir inclusive, esto simboliza ese antes de ser concebidos. Antes de nosotros ser concebidos estábamos en una realidad espiritual. Y ahora, el momento de que fuimos expulsados, curiosamente aparece como cuando fuimos expulsados de las entrañas de nuestro padre, ¿no es cierto? Somos expulsados, salimos a un mundo y nos buscamos defendernos hasta que logramos fecundar un óvulo. Entonces, el alma ha sido exiliada de su mundo utópico y ha sido colocada en la ruda realidad con la cual estamos familiarizados. Nuestra vida entera está dedicada a nuestra rehabilitación del trauma. Burbuja. Estábamos en una burbuja en el jardín del Edén y esa burbuja explota y por eso caemos. Curiosamente, eso también simboliza la famosa gran explosión del inicio de nuestro mundo. Incluso en nuestra situación actual, como en Edén, exista una catálisis serpentina que precipita nuestra expulsión en la forma de nuestra mala inclinación. Es decir, somos expulsados del jardín del Edén y aparece algo como nuestra mala inclinación. La mala inclinación es ese impulso que nosotros tenemos, una herramienta que nosotros tenemos para confrontarnos a nosotros mismos. Cuanto más éxito tenga esa serpiente, fíjense el concepto, no estoy hablando de conceptos de otros sabios, dice, cuando más éxito tenga esta serpiente, más nuestra inocencia inicial es derrotada. ¿Cuál es el trabajo de la serpiente? Derrotar la inocencia. Y encontramos que la realidad es aún más cruel y alienada, dejándonos con nuestro trabajo y la necesidad de enfrentarnos con la rectificación de la crisis de nuestro paraíso perdido. Entonces, estamos hablando de la expulsión del jardín del Edén y en el jardín del Edén aparecen estas alegorías de lo que significaba estar en la presencia del Creador y para qué descendemos a este mundo. Bueno, entonces, ¿hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? Marco, yo quiero saber la diferencia entre la muerte y el sueño. No es lo mismo, ¿verdad? En lo espiritual. Bueno, en realidad son sinónimos. En la Biblia, cuando habla de muerte y habla de sueño, es lo mismo, es sinónimo. Es decir, que sueño es la separación separación respecto del Creador. ¿Cuándo sueñan los que sueñan? Dice la Escritura, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cuándo sueñan los que sueñan? En la noche sueñan, ¿no es cierto? ¿Y qué es símbolo la noche? La noche es símbolo de la oscuridad y la oscuridad es símbolo de la ignorancia. Entonces, en realidad, los términos de la Escritura cuando habla de sueño, cuando habla de noche, cuando habla de oscuridad, está hablando del mundo de la separación del Creador, no hablando de la muerte de este cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad nuestra alma no muere. Y lo que la Biblia habla es de nuestra alma. El alma no muere. El alma está separada del Creador. Y ahí se conoce como muerte. Entonces, tenemos que aprender esta diferencia, ¿no? Que la muerte, cuando habla de muerte, la Escritura está hablando de esta separación del alma del Creador. Okay. ¿Qué más?